¿Qué razones tenemos para no orar? ¿O qué excusas damos para no orar? Bueno, hay un teólogo llamado D.A. Carson que trató de resumir las excusas principales o las razones principales que hay para no orar. 5 excusas para no orar. La primera: estoy demasiado ocupado. Tengo tantas cosas que hacer que pues no me queda tiempo para orar. Pero realmente esa es una excusa que no es válida. Hacemos lo que realmente nos importa. Piense en su propia vida y qué es lo más importante en su vida. Y pues son esas cosas que usted no deja de hacer por ningún motivo. Así que realmente no es que estés demasiado ocupado, no es que no tengas tiempo, es que realmente las prioridades no están en orden. Si la oración y tu relación con Dios fuera prioritaria, pues sería algo que no dejarías de hacer. Segunda excusa que da D.A. Carson, que es común para no orar: me siento seco espiritualmente. No estoy sintiendo ganas de orar. Tal vez no me levanté con las ganas de orar con las que me levantaba en el pasado. Pero esto realmente es dejar la relación con Dios simplemente dirigida por los sentimientos. Es decir, que oro cuando tengo ganas, cuando siento ganas, pero cuando no siento ganas, entonces simplemente no oro. Bueno, esto realmente es dañino y peligroso porque no oramos porque sentimos que tenemos ganas de orar o no. Muchas veces usted se va a levantar con ganas de orar, con tener un tiempo con Dios, pero muchos otros días usted simplemente tal vez no va a tener ganas de orar, pero es una disciplina espiritual. Necesitamos orar, o como lo decía Spurgeon, cuando no tengas ganas de orar, entonces ora el doble. Tal vez no está teniendo ganas de orar porque está siendo debilitado en su vida de oración, porque usted ha estado dejando que se debilite su comunión con el Señor y pues cada vez más se está enfriando. Usted piensa que Dios está lejano, pero no, Dios sigue estando en el mismo lugar, nosotros somos los que nos vamos alejando. Tercera excusa de por qué no oramos: no siento la necesidad de orar. Y esta realmente se pone más complicada porque yo creo que está conectada con todas las excusas, y es orgullo. Una persona humilde realmente sabe que depende completamente de Dios para cada cosa que hace. Si va a tener una reunión, ora porque necesita la sabiduría de Dios. Si va a hablar con su esposo o su esposa, ora porque necesita que Dios le guíe. Si va a tener una conversación con sus hijos, ora. Si va a ir a trabajar, si se levanta y quiere vivir un día para la gloria de Dios y no pecar tanto, ora suplicando al Señor. Ora diciendo: Señor, ayúdame para que hoy no peque tanto con mis palabras, con mis pensamientos. Aún muchos tenemos que orar: Señor, ayúdame a no pecar con mis caras. Ayúdame, Señor. Algunos se sienten más identificados. Pero necesitamos orar, somos completamente dependientes del Señor. Así que esa excusa de que no tengo necesidades en este momento, todos necesitamos de Dios, es realmente arrogancia, orgullo. Cuarta excusa de por qué no oramos: estoy demasiado amargado por la vida que llevo. Ese es el cuarto punto que da D.A. Carson ahí, y lo que trata de expresar es que hay personas que están tan abrumadas con la vida que llevan, están tan dolidos por lo que está sucediendo, que tal vez llegan a estar en un punto de estar molestos con Dios. Entonces dicen: yo no voy a hablar con Dios, porque lo que está determinando para mi vida no me gusta, no tengo que hablar con Él. No saben que tenemos un Dios bueno y que aún las cosas difíciles que están pasando son para nuestro bien. Quinto, estoy satisfecho con una vida espiritual mediocre. Hay personas que dicen: bueno, yo tal vez ya conocí de Dios, me acerqué a Él, pero no necesito estar tan comprometido con la oración. Pero realmente este es un reflejo o de una persona que es completamente inmadura espiritualmente, una persona que se está dejando dominar por su carne, o simplemente alguien que está engañado, que piensa que es cristiano pero realmente no lo es. Y pues eso lo manifiesta con su vida de oración. Si usted no tiene una vida de oración, si usted no está en comunión con Dios, pues por supuesto no puede pensar que usted es un discípulo de Jesucristo. La oración es fundamental, y el día de hoy vamos a estar comprendiendo o aprendiendo acerca de cómo orar mejor. Pero vamos a tener el título de una manera concreta y concisa: ¿cómo podemos orar como un apóstol?
Yo creo que si pensamos en la vida del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de Juan, pues estos fueron hombres de Dios, utilizados por Dios grandemente. Fueron instrumentos de Dios aún para escribir el Nuevo Testamento. Estas personas tuvieron que tener una vida de oración fructífera, una comunión con Dios rica. Y es una bendición porque en Efesios capítulo 1, de versículo 15 al versículo 23, Pablo lo que está diciéndonos es, miren, esta es la manera en cómo yo oro. Imagínense tener la oportunidad de hablar con el apóstol Pablo y que nos diga, cuando yo me arrodillaba en mi cuarto en soledad y oraba por ustedes, esto era lo que oraba. Bueno, no es un misterio ni usted va a tener que esperar hasta el cielo. Está en Efesios capítulo 1. Pablo está diciendo cuál era su oración por los miembros de la iglesia en Éfeso y seguramente por las personas que estaban ahí en Asia Menor. Así que vamos a estar estudiando hoy Efesios capítulo 1 del versículo 15 al 23 y vamos a tener algunas lecciones de cómo orar como un apóstol. Y leamos desde el versículo 15 al 23, dice así la palabra de Dios: por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de nuestro amor por y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Oremos. Padre, venimos delante de ti, como los discípulos un día vinieron delante del Señor Jesucristo, suplicando que nos enseñaras a orar. Gracias porque nos has dado el testimonio de Pablo, un hombre fiel, que tú utilizaste para el avance del evangelio, para el establecimiento de tu iglesia. Y gracias porque tenemos un modelo de oración. Señor, perdónanos porque no oramos como debemos. No tenemos la disciplina que deberíamos. Señor, somos orgullosos y arrogantes. Porque si fuéramos más humildes, reconoceríamos que necesitamos de ti en cada momento. Que no podemos hacer nada apartados de ti. Que no podemos hacer nada que tenga realmente valor eterno. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia de esta iglesia y ayúdanos a crecer en oración. Ayúdanos a crecer en orar por lo que es correcto, por lo que es tu voluntad, Señor. Ayúdanos a orar de manera correcta y te suplico que esto termine dando un fruto abundante en corazones que están agradecidos, en corazones que tienen un mayor entendimiento de ti, que te conocemos mejor y estamos más enamorados de ti. Y Señor, que todo esto repercuta en una confianza en tu poder, descansar en que tú eres omnipotente y que tu poder está a disposición de tus hijos. Te pedimos que nos bendigas y que nos guíes esta mañana. Te pido que me ayudes, Señor, por favor. Amén. ¿Cómo orar como un apóstol? Número 1, ora con acción de gracias. Ora con acción de gracias. Esta es la forma como Pablo estaba orando ahí en Efesios capítulo 1, hablándonos de que lo primero que hacía era dar gracias. Su corazón rebosaba de gratitud. Miren lo que dice el versículo 15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. La primera forma en cómo debemos orar y cómo nos está dando un modelo Pablo es que debemos orar con acción de gracias. Y miren esa primera frase que aparece ahí en el versículo 15.
por esta razón o por esta causa, como dice en Reina Valera, también yo. Y aquí lo que Pablo está haciendo es que está conectando todo lo que ha dicho anteriormente en el capítulo 1 y dando gracias por eso. Está exaltando a Dios por la salvación que Dios mismo les había ofrecido. Todo lo que ustedes son en Jesucristo es gracias a Dios. Dios Padre los ha escogido antes de la fundación del mundo, el Hijo los ha redimido por medio de su sangre y el Espíritu Santo los ha sellado como las arras de la salvación. Y él dice, por esta causa yo doy gracias. Esa es una de las primeras razones por las cuales Pablo está dando gracias, por la salvación. Pablo está conectando lo que ha dicho en el inicio del capítulo 1 y en otras palabras está dando gracias a Dios por la obra completa del Dios Trino en la salvación de cada uno de los creyentes. El Padre, el Hijo y el Espíritu han hecho una obra en ustedes y yo doy gracias por eso. Él ha hecho el ministerio, él les había proclamado el evangelio, Pablo había ayudado a establecer esa iglesia en Éfeso, pero él sabe que la obra completa es de ¿quién? De Dios, así que le da gracias a Dios. Cualquier obra espiritual que ha dado fruto verdadero solamente es una obra de Dios, él se debe llevar toda la gloria. Pablo había trabajado fuertemente, pero él reconoce, las gracias, las exaltaciones se las tiene que llevar ¿quién? Dios. Esta es la primera razón por la cual Pablo da gracias, por la obra trinitaria de la salvación que los creyentes han recibido. Pero hay una segunda razón que aparece también en el versículo 15. Por esa razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en todas mis oraciones. Pablo lo que está diciendo acá es que había recibido reportes de la iglesia en Éfeso. ¿Ustedes recuerdan cuando vimos la introducción de Éfeso? Pablo estuvo allí por 3 años, ministrando, estableciendo la iglesia, y luego tuvo que partir. Posiblemente esta carta fue escrita 3 o 5 años después, y él empezó a recibir reportes de la iglesia. Pero es muy interesante porque seguramente Pablo conoció a unos con los que se estableció la iglesia inicialmente, esos primeros 3 años. Pero luego, ¿qué sucedió? Seguramente nuevas personas se fueron añadiendo, personas fueron llegando a la iglesia, personas que entregaron su vida a Jesucristo, que se apartaron de la idolatría y empezaron a seguir a Jesús y empezaron a servir dentro de la iglesia local. Y su fe en Jesucristo era una fe que era creciente, que se estaba fortaleciendo. Pero no solamente tenían una fe creciente en Jesucristo, sino que se amaban unos a otros de una manera especial. Y esos reportes estaban empezando a llegar a las otras iglesias, a las otras ciudades. Habían llegado reportes a Pablo de que los efesios tenían una fe genuina en el Señor Jesús, que permanecían en la fe en la cual él los había fundado, pero que también esa fe se estaba reflejando en que se amaban unos a otros. Imagínense la felicidad de Pablo al recibir esos reportes. La iglesia que se estableció en Éfeso sigue firme. Aman al Señor Jesucristo y se aman unos a otros. Pablo había plantado esa iglesia, había compartido con ellos por varios años, pero se había marchado y ahora estaba recibiendo reportes. ¿Cuáles eran exactamente los reportes que Pablo estaba recibiendo? Miren ahí el versículo 15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos. 2 reportes principales estaba recibiendo Pablo. Número 1, los efesios tenían una fe robusta en el Señor Jesucristo. Los efesios tenían una fe fuerte en el Señor Jesús. Pero el segundo reporte que recibía Pablo es que los efesios se caracterizaban por amar a otros creyentes. Fe en Jesús, pero también amor por los hermanos en Cristo. Versículo 15, por esta razón también yo, habiendo oído, recibiendo estos reportes, ¿que eran cuáles? Que tienen una fe en el Señor Jesús y que tienen amor por todos los santos. Y miren, lo que Pablo está recibiendo como reporte no es un resumen más, o digamos la conclusión de lo que es un cristiano verdadero. Pablo lo que está escuchando en sus reportes es, mira, ellos siguen siendo fortalecidos en la fe, ellos siguen siendo fieles como discípulos de Jesucristo. Porque ¿cuál es la característica de un creyente verdadero? ¿Cuál es una de las marcas fieles de un creyente verdadero? Uno que tiene fe en Jesús,
pero uno que al mismo tiempo refleja esa fe en la manera en que ama a sus hermanos en Cristo. Múltiples pasajes en el Nuevo Testamento hablan de que la fe verdadera está en una fe que es correcta, que es ortodoxa, que conoce realmente al Jesucristo de la Biblia, que proclama al Cristo bíblico. Pero no solamente es una fe intelectual, sino que esa fe se convierte en amor por los demás. Realmente es lo que dice la Biblia una y otra vez: amar a Dios y amar a los que están a nuestro alrededor. En eso se resume todo lo que Dios demanda de nosotros. Y ese es el reporte que Pablo estaba escuchando. Ustedes tienen fe en Jesucristo y ustedes están amando a sus hermanos. Ustedes están viviendo como cristianos. Hay personas que a veces se preguntan: ¿yo sí seré cristiano? ¿Yo sí seré creyente? ¿Será que sí fui predestinado antes de la fundación del mundo? Bueno, muy fácil. Tienes fe genuina en Jesucristo y estás amando a los hermanos en Cristo. Dos marcas irrefutables de un cristiano verdadero. Y eso era lo que estaba recibiendo Pablo como reporte de los efesios. Uno que tiene fe verdadera en Jesús y uno que al mismo tiempo refleja esa fe amando a sus hermanos en Cristo. Pablo está agradecido porque ellos tienen una relación vertical correcta con Dios, pero esa relación correcta vertical con Dios se ve reflejada en que tienen una relación horizontal correcta con los que están alrededor. Yo recuerdo hace un tiempo alguien que me dijo: mi matrimonio está destruido, pero la relación con Dios anda firme. Y es porque hay personas que logran como hacer en compartimentos como su vida. Bueno, aquí está la vida espiritual, que la vida espiritual es que voy a la iglesia, pues hago ciertas cosas ahí, oro de vez en cuando, pero aquí está la vida familiar y aquí está la vida financiera. Realmente así no funciona la vida cristiana. Una persona que es cristiana, entonces es cristiana en todos los aspectos de su vida. Toda su vida es espiritual. Por ejemplo, con lo que Michael está enseñando en los estudios bíblicos acerca de las finanzas. Una persona tiene que ser espiritual a la hora de manejar sus finanzas. Por ejemplo, pagar sus recibos a tiempo, pagar las deudas que usted debe. Eso es espiritual, porque usted le está diciendo al mundo que usted es cristiano. Pero si usted tiene un montón de deudas y ya la gente sabe que usted no se le puede prestar porque usted queda debiendo, usted está utilizando el nombre de Dios en vano. Está trayendo descrédito al nombre de Cristo. Así que todas las áreas de nuestra vida, para alguien que es cristiano, todas son espirituales. La manera como comemos, la manera como nos conducimos, la manera como hablamos, cómo estamos en nuestro hogar, todo es espiritual. Todo es espiritual porque todo está bajo el gobierno de Dios. Estos efesios tenían una relación correcta con Dios y eso se reflejaba en que los que están alrededor estaban teniendo una relación correcta con ellos. Los estaban amando, amaban a Dios y por eso podían amar a los demás. Pablo da gracias porque ellos están cumpliendo los mandamientos más importantes. Ya lo mencionamos, pero recuerden lo que dice Mateo 22, cuando le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Las personas que están cercanas a nosotros, el más próximo a ti. Pablo tiene todos los motivos para estar lleno de gozo y de agradecimiento. Y piensen en esto: ¿qué puede causar más gozo en la vida de alguien que está haciendo el ministerio que recibir un reporte que aquellos en los cuales él ha invertido tiempo, él ha invertido esfuerzo, que les ha proclamado el evangelio, que les ha enseñado acerca del Señor Jesucristo? ¿Cuál puede ser el mayor gozo más que que recibir un reporte donde le digan: ellos están creciendo, cada día están amando más al Señor Jesucristo, cada vez su fe está más fortalecida? Y ¿saben qué? Eso se refleja en que cada vez se aman más unos a otros. ¿Qué reporte mejor puede recibir un pastor o un ministro de Cristo que escucha que aquellos a los cuales Él les ha enseñado la palabra están creciendo en amar a Jesucristo y amar a los hermanos en Cristo? Pablo tenía toda la motivación y toda la razón para decir: gracias, Señor, gracias porque tú estás haciendo esa obra. Pablo sabía que era un instrumento, pero él sabía que eso era imposible
a menos que Dios estuviera interviniendo directamente. Solamente Dios puede hacer esto. Solamente Dios puede poner fe verdadera y solamente Dios puede poner amor genuino unos entre otros. Pablo ora agradecido porque los efesios no solo tenían sana doctrina, sino que Pablo está agradecido porque ellos también tenían una vida sana. Tenían fe verdadera, pero esa fe verdadera se veía reflejada en el testimonio verdadero. Y miren, esta es la característica de un cristiano o de una iglesia sana. No solamente tiene sana doctrina, pero esa sana doctrina va acompañada con amor genuino unos por otros. Esa siempre ha sido una señal distintiva. Sana doctrina que se demuestra con sana vida. Santiago dijo lo mismo. Vayan a Santiago capítulo 2, versículo 14. Miren lo que dice Santiago 2, 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? Lo que está diciendo Santiago es, ¿de qué te sirve que tú digas que tienes mucha fe, pero no se te nota? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Y algunos han tenido una confusión con este pasaje pensando que bueno, tal vez Santiago está en contra de lo que Pablo dice. Porque Pablo dice que no necesitamos las obras para la salvación. Pero realmente están hablando de lo mismo Pablo y Santiago. Santiago lo que está diciendo es, si tú tienes fe verdadera, si has puesto tu fe en Jesucristo, si tú has nacido de nuevo, inevitablemente vas a producir buenas obras. ¿Qué sucede? No somos salvos por las obras, pero una vez que hemos sido salvos, el cristiano verdadero produce buenas obras que Dios había establecido antes de la fundación del mundo. No es que necesitas hacer obras para llegar a ser salvo, pero una vez que has creído y has puesto tu fe en Jesucristo, inevitablemente tu vida tiene que cambiar. Inevitablemente empiezas a reflejar esa fe por medio de obrar lo que Dios quiere. El orden es importante. Primero está la fe, el nuevo nacimiento, y luego esa persona que ha creído, entonces refleja esa fe con una vida que es agradable a Dios. Y es lo que está diciendo Santiago. Imagínense, ustedes tienen posesiones de este mundo, tienen dinero, y llega un hermano y les dice, tengo necesidad, y usted le dice, ¿sabes qué? Dios te bendiga, vaya, cúbrase con lo que pueda. Aquí Santiago está diciendo, mira, tú dices que tienes fe, pero tus obras no manifiestan esa fe verdadera. Las obras son un testimonio de que hay fe verdadera. El que es un creyente verdadero, el que es un discípulo de Cristo, manifiesta ese amor a Cristo en la manera en que se comporta con las personas que están alrededor. Por eso es que hay muchas personas que dicen, pues yo amo mucho a Dios, pero odio a todo el que está alrededor del planeta. Bueno, no amas a Dios tampoco, no está el amor de Dios en ti, porque si estuviera el amor de Dios en ti, también podrías amar a los que están alrededor. Hay un énfasis en el Nuevo Testamento que ustedes tienen que tener muy claro: el amor por la iglesia de Jesucristo, por los hermanos en Cristo, por los santos, es una marca de fe verdadera. Si tú no amas a los hermanos en Cristo, si tú no tienes un deseo intenso de tener comunión con otras personas en la iglesia, en buscar servir a otros hermanos en Cristo, buscar cómo suplir sus necesidades, buscar cómo servirles, cómo tener una relación con otros hermanos en Cristo. Miren, la Biblia enfatiza una y otra vez que esa es una de las marcas de un cristiano verdadero, que ama a sus hermanos en Cristo. Esas personas que dicen, yo amo a Jesús, pero no amo su iglesia, es completamente incompatible. Si amas a Cristo, entonces amas su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 9.
El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Lo que está diciendo es, si tú odias a aquellos que están visibles en la iglesia como tus hermanos aparentemente, pero si lo que tienes es odio, realmente ni siquiera son tus hermanos, tú todavía permaneces en tinieblas. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Una declaración más categórica. No solamente lo dice Pablo, no solamente lo dice Santiago, sino que el apóstol Juan está enfatizando lo mismo. No amas a tus hermanos. Y aquí aclarar algo. No son sus hermanos, pero la persona piensa que son sus hermanos porque pertenece a la iglesia y por eso él les está hablando a la iglesia visible, Juan. Primera de Juan 3, del 14 al 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Y miren esto tan importante. Juan está diciendo, tú puedes saber que pasaste de muerte a vida porque ahora amas al pueblo de Dios. Porque ahora tienes un amor que antes no tenías. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Una marca irrefutable. Pero ¿de dónde aprendieron este concepto los apóstoles? ¿De dónde aprendieron esto Pablo, Santiago y Juan? Pues porque el Señor Jesucristo enseñó lo mismo. Juan 13:35. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. ¿Cómo es que puedes reconocer a alguien que está en Cristo? Si tú ves que tiene un amor evidente por los hermanos. Es una marca fácil de distinguir. Tú puedes saber si hay alguien en la iglesia que tiene amor por los hermanos. Es una marca de aquel que es un discípulo verdadero. Ahora imagínense a Pablo habiendo plantado la iglesia en Éfeso, habiendo puesto los fundamentos, haberles enseñado de Cristo, haber puesto la semilla y haber establecido esos inicios, y luego ver que después de los años estas personas no están menguando en su fe, sino que su doctrina está siendo refinada y que tienen su fe fortalecida en el Señor. Pero además de eso, que tienen un amor profundo por los hermanos, que es una iglesia de servidores que aman de manera dedicada y desinteresada. Imagínense qué es lo que puede haber en el corazón de Pablo: gratitud, gozo, alegría, porque está dando fruto espiritual su ministerio y le da gracias al Señor, le da gloria a Dios. Miren, ¿qué más puede hacer Pablo aquí que dar gracias? Miren el versículo 16. ¿Qué puede hacer Pablo? No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. He escuchado de su fe en Jesucristo, he escuchado de el amor que tienen unos por otros, y ¿qué es lo único que puedo hacer? Dar gracias al Señor por la obra que Él está haciendo. Pablo está diciendo que constantemente cuando oraba, levantaba acciones de gracias a Dios por la vida de los creyentes que estaban caminando en la fe y amándose unos a otros. Estos creyentes eran una fuente de gozo para Pablo, llenaban su corazón de alegría, iglesias que maduraban en la fe y en el amor, causaban gozo en el apóstol. Y miren, hay personas que a veces dicen, no, es que cuando pasa el tiempo, como que los creyentes empiezan a pasmarse, o empiezan a perder como su pasión. Miren, yo creo que eso sucede en lugares donde algo no está bien en la instrucción.
Porque en iglesias donde se está proclamando la palabra de manera correcta, con el corazón correcto, lo normal, la obra del Espíritu Santo que tiene que estar pasando es que los que llevan más tiempo son los que tienen más pasión por Cristo. En muchos lugares lo que pasa es que los que llevan más tiempo son los más apagados, los que están como pasmados. Y yo creo que ahí hay un problema de fondo. No puedo entrar en explorar todas las razones. Y lo que hacen esas iglesias es que empiezan a utilizar la fuerza de los que llegan nuevos, porque esos nuevos vienen con la emoción momentánea. Pero saben que así no funciona una iglesia sana. Una iglesia sana utiliza y sirven fuertemente como ejemplo a aquellos que llevan más tiempo en la fe, que tienen un conocimiento más refinado de Jesucristo, pero ese conocimiento más refinado de Jesucristo se manifiesta en que están completamente encendidos para servir al Señor Jesús, porque lo aman profundamente, porque lo conocen más, porque han visto su fidelidad en el pasado y ahora están más confiados para servirle mejor. Eso es lo que pasa con una iglesia sana. Aquellos que están más maduros en la fe son justamente los que van jalando a aquellos que van comenzando en la fe. Y esto es lo que está pasando. Esta iglesia estaba creciendo en la fe, en el amor unos por otros. En 1 de Tesalonicenses hay una mención similar del gozo que le producían a Pablo los creyentes fieles. Y yo les leo, si quieren ir ahí pueden ir ahí, pero yo les voy a leer 1 de Tesalonicenses 1:2. Pablo dice una vez más: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice: yo oro por los tesalonicenses y doy gracias por su constancia, por su amor, porque perseveran, porque siguen adelante, porque es una iglesia fiel. Versículo 4: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Luego bajando al versículo 6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Pablo les había puesto el modelo y ellos estaban convirtiéndose en imitadores, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, y de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. La fe de la iglesia en Tesalónica se estaba expandiendo mucho más allá de la ciudad de Tesalónica, por la obra que Dios estaba haciendo. Era una obra sobrenatural, y esa obra era tan sobrenatural que el testimonio se estaba expandiendo a otras ciudades. Es solamente posible por la obra de Dios. Versículo 9: porque ellos mismos cuentan de nosotros, de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Miren que esto es constante en Pablo. ¿Qué le traía gozo a Pablo? Ver que las iglesias estaban creciendo en madurez, que estaban amando más al Señor Jesús y que se estaban amando unos a otros. Regresemos a Efesios capítulo 1, versículo 15. Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso, no paro de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. ¿Por qué da gracias Pablo? Porque Pablo reconoce que cualquier cosa que haga la iglesia la hace en el poder de Jesucristo. Es una obra de Él y Él tiene que recibir la gloria. Si ellos podían tener fe verdadera, si ellos estaban amando profundamente unos a otros, ¿quién era el causante de esto? Dios. Así que Él necesitaba ser exaltado. El fruto del Espíritu estaba en esta iglesia, y eso solamente puede ser la obra de Dios, y por eso Él merece que nosotros lo exaltemos y le demos las gracias. Si Él está haciendo una obra en tu familia, si Él está haciendo una obra en ti mismo, si Él está haciendo una obra en tu iglesia, el único que debe llevarse la exaltación es Dios. Dale gracias a Dios, exalta a Dios, porque es Dios quien lo está haciendo. Para aquellos que estamos en el ministerio y que estamos discipulando personas y vemos la obra de Dios en medio
de nosotros, pues realmente es fácil aplicar este versículo. Es fácil para Michael y para mí decir como, gloria a Dios, gracias Señor por la obra que estás haciendo en esta iglesia. Es tu obra, con vasos de barro sucios, dañados, pero con un tesoro poderoso adentro, que es el poder del evangelio. Es la obra de Él se lleva la gloria. Es fácil aplicarlo para aquellos que están en el ministerio, para aquellos que están discipulando personas. Yo puedo decirlo por mí y por Michael, pero para mí es un gozo y una alegría pastorear esta iglesia. Es un gozo. Produce profundas acciones de gracias en mi corazón por la obra que Dios está haciendo. Ustedes son una fuente de gozo para nuestro ministerio. Y puedo identificarme con Pablo y decir gracias Señor por la obra que estás haciendo. Gracias por la fe que tienen en Jesucristo y por el amor que manifiestan no solamente entre nosotros, sino con todos aquellos que vienen y nos visitan y podemos mostrarles el amor de Cristo. El amor que Él nos ha dado, ahora nosotros poder amar a otros. Eso es lo que hacemos y es un gozo para nosotros. Pero miren, yo creo que esto tiene más aplicaciones. Una forma en cómo podemos orar como el apóstol Pablo es dando gracias por el ministerio de mis hermanos. Una forma de cómo yo puedo estar agradecido, no solamente es por lo que Dios está haciendo en mi vida, sino piensa qué es lo que Dios está haciendo a través de otras personas, a través del ministerio de otros. Empieza a mirar el ministerio dedicado de otros hermanos y da gracias a Dios por la manera en que ellos reflejan a Cristo con su servicio. Por ejemplo, mira personas hospitalarias en esta iglesia y di gracias Señor por la manera en que usas a esos hermanos para mostrar hospitalidad. Mira el ejemplo de otras personas en la iglesia y di gracias por la manera en cómo yo puedo ver a Cristo a través del servicio que ellos prestan. Da gracias a Dios por aquel hermano. Observa hermanos que llegan cada domingo temprano a servir y eleva acciones de gracias a Dios. A veces vemos hermanos sirviendo y decimos, Señor, gracias porque tienen un don de servicio increíble. O vemos otras personas que tienen don de generosidad. O por ejemplo ves a alguien que tiene un don de enseñanza. Da gloria a Dios por eso. Da gracias a Dios. Piensa en hermanos que han sido generosos contigo, que han provisto para tus necesidades, que han sido generosos en algún momento, y da gracias a Dios. Todos podemos estar mirando al cuerpo de Cristo y estar elevando acciones de gracias a Dios por lo que Él está haciendo. Porque si alguien es capaz de hacer algo que es conforme a la voluntad de Dios, que está glorificando a Dios, solamente lo puede hacer porque Dios lo está capacitando. Entonces hay que darle gracias a Dios. No estoy diciendo que no le dé gracias al hermano que hizo algo bueno con usted. El que es digno de honor, pues necesitamos honrarlo, pero principalmente tenemos que dar gracias a Dios, que es la fuente de toda bendición. Cuando ores, no centres todas tus oraciones en ti mismo. Cuando ores, no centres todas tus oraciones en ti mismo. Piensa en tus hermanos. Ora por sus necesidades, pero también ora por la manera en cómo otros hermanos son de bendición. Ora y da gracias por los dones que otros hermanos tienen, por el ministerio que otros tienen. Alégrate al ver la obra que Dios está haciendo en la vida de otras personas. ¿Podrían ustedes pensar en alguien en este auditorio que ha sido de bendición para sus vidas? ¿Pueden pensar en alguien que ha sido de bendición para sus vidas? ¿Que ustedes han podido ver a Cristo en esa persona? Bueno, entonces eleven acciones de gracias a Dios. Que se eleven acciones de gracias al Señor por lo que Él está haciendo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y cuando vemos a la iglesia en acción, amando, estamos viendo el reflejo físico del amor de Cristo que habita en medio nuestro. Y toda la gloria es para Él. Porque si algo podemos hacer es porque Él nos ha capacitado. Así que, ¿cómo orar como un apóstol? En primer lugar, ora con acciones de gracias. Algunos cuando llegaron y dijeron, ¿cómo orar con un apóstol? Uy, aquí me van a enseñar todos los poderes para lanzar y tumbar gente. No, lo primero es que ora con acción de gracias. Así ora un apóstol, así oraba el apóstol Pablo, dando gracias por la obra del Señor. Número 2, ora por un mayor conocimiento de Dios. Ora por un mayor conocimiento de Dios. Miren el versículo 17.
pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. No solamente tenemos que orar con acción de gracias, sino que en segundo lugar tenemos que orar por un mayor conocimiento de Dios. Orar por un mayor conocimiento de Dios. Y aquí cada uno puede empezar a mirar qué distintas son mis oraciones a las oraciones del apóstol Pablo. Porque principalmente Pablo y múltiples hombres en la Biblia están dando gracias. Sus oraciones son acciones de gracias. Pero en segundo lugar, Pablo está enfatizando, ora para que tú puedas conocer mejor a Dios, para que otros puedan conocer mejor a Dios. Él está orando para que los efesios, que ya tenían fe, que ya estaban siendo un testimonio, que ya estaban amando a Cristo y a sus hermanos. ¿Saben qué dice Pablo? No basta, quiero que conozcan más a Dios, quiero que lo amen más. Y esto es muy importante con lo que Pablo está enfatizando. Está diciendo que no basta con el estado espiritual en el que estás. Alguien puede decir como, qué bendición, estoy amando mucho a Cristo, estoy amando mucho a mis hermanos. Pero lo que Pablo dice es, necesitas amar más a Dios y necesitas amar más a tus hermanos. Por eso él oraba. Estoy escuchando que tienen un buen reporte en la fe, pero ¿saben qué? Voy a orar para que eso siga aumentando, para que eso siga creciendo. Es lo que está diciendo Pablo. Pablo no solo ora dando gracias por sus hermanos en Cristo, sino que además pide por ellos. ¿Qué podemos pedir por nuestros hermanos? Piensen usted que podría orar por otras personas. Algunos dicen, bueno, cuando yo oro, no puedo pedir por cosas materiales y por cosas físicas. Los testigos de Jehová tienen esa perspectiva. Dicen, no, usted no puede pedir por estas cosas físicas, porque tal vez va a comprar una casa y necesita sabiduría, o por la comida, o por un trabajo. Por esas cosas no se puede pedir. Pero realmente eso es falso. La Biblia no enseña esta perspectiva. Miren lo que dice Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor Jesucristo, enseñándole a orar a sus discípulos, dice, pidan por sus necesidades. El pan, la comida, lo que necesitan, ustedes pueden pedir a su Padre bueno. Ustedes pueden pedir por sus cosas físicas, por sus necesidades. Si alguno de ustedes necesita un trabajo para poder proveer a su esposa y sus hijos, usted puede pedirlo con confianza a Dios. ¿Y saben qué? Si ustedes le piden, Él es un Padre bueno y Él nos da aún cosas mejores de las que nosotros podemos pedir. Él sabe lo que es bueno. Juan, orando por Gallo, en la tercera carta de Juan, dice, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Así que está Juan orando por uno de sus discípulos y dice, yo oro para que tu alma, para que tu vida espiritual sea fortalecida, pero también cómo es prosperada tu vida y que tu salud esté bien. Así que podemos orar por la salud de alguien, para que alguien se recupere, que si es la voluntad de Dios, que esa persona pueda estar sana, que Dios le dé la sabiduría a los médicos para tratar una enfermedad. Podemos orar siempre descansando en la voluntad de Dios, siempre diciendo, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, pero podemos orar por nuestras necesidades físicas. El Señor Jesucristo lo enseñó y los apóstoles oraban por las necesidades físicas de sus discípulos. Y Proverbios 30, del 7 al 9, 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes de que me muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es el Señor, o que esté menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Profane el nombre de mi Dios. O sea que podemos pedir, pero siempre teniendo un énfasis, y es que pedimos que lo espiritual, que nuestra vida en comunión con Dios, pues sea un reflejo en cómo pedimos por el resto de cosas. Así que podemos orar por bendiciones físicas, pero aquí quiero hacer un énfasis. Las oraciones en la Biblia y el énfasis de la oración en la Biblia es por crecimiento espiritual. Claro que podemos orar por necesidades físicas, pero el énfasis, la prominencia de la oración en la Biblia
y de nuestras oraciones tiene que ser por crecimiento espiritual. Pongámoslo en términos sencillos, el porcentaje de tus oraciones, cuando pides por algo físico, por algo material, tiene que ser menor al porcentaje de oración que haces por tu crecimiento espiritual. Y ahí es donde alguno puede decir como, bueno, realmente la mayoría de mis oraciones pues se basan en todo lo físico, en lo temporal. Pero realmente el énfasis tiene que ser por nuestro crecimiento espiritual. Y aun cuando oramos por las cosas físicas, como lo dije hace unos minutos, eso en algún sentido tiene que estar conectado con que queremos glorificar a Dios. Señor, te estoy pidiendo un mejor trabajo. ¿Por qué? Porque quiero cuidar mejor de mi esposa y mis hijos y poder dar un testimonio de lo que es un hombre de Dios. Está conectado con la gloria del Señor. Señor, quiero poder tener más para poder ser más generoso con otros y poder ayudar. Ayúdame. Todo está conectado con la gloria del Señor. Aunque vemos que hay oraciones pidiendo por necesidades físicas en la Biblia, como el pan de cada día o como la salud, el mayor porcentaje de oraciones en la Biblia no se enfoca en esto, sino que se enfoca en crecer espiritualmente, en conocer a Dios, en arrepentirnos de nuestros pecados, en querer conocerle más y amarlo más. Y miren, yo creo que algunos de ustedes tal vez pueden identificarse con esto. Yo creo que un gran cambio que se ve en la vida de alguien que pasó de muerte a vida es que tal vez antes oraba, pero sus oraciones eran completamente centradas en sí mismo, en los deseos temporales. Realmente Dios era un instrumento para obtener lo que quería. Pero una persona que ahora está en Cristo empieza a orar, Señor, ayúdame a amarte más, ayúdame a crecer más en tu palabra, a poder entenderte mejor, poder comprender más lo que tú tienes para mi vida, poder estar más conformado a tu voluntad. Algunos tal vez dicen, bueno, voy a empezar a cambiar, pero quiero que paren un momento. Analicen cómo son sus oraciones hoy en día. Y eso es un gran reflejo de cómo es su estado espiritual. Se enfocan más en la gloria de Dios, en que el Señor lo transforme, lo cambie, o usted utiliza a Dios solamente para que satisfaga los últimos deseos carnales que tiene en el momento. Bueno, ese es un buen indicador. Miren el versículo 17 en Efesios 1. Pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Cuáles son las peticiones de Pablo? Número 1, que Dios les dé espíritu de sabiduría. Número 2, que Dios les dé espíritu de revelación. Y número 3, que los ojos de su corazón sean iluminados. ¿Y para qué? ¿Para qué esas tres peticiones? Para que tuvieran un mejor conocimiento de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo oro para que ustedes puedan conocer más a Dios, para que ustedes puedan conocer mejor a Dios. Y yo creo que esto tiene una implicación. ¿Conocer más a Dios para qué? Para amar más a Dios. Porque si tú conoces más a Dios de manera correcta, lo que pasa es que te enamoras más de Él. Pablo lo que está diciendo es, yo oro para que ustedes puedan conocer más a Dios y puedan enamorarse de Él. El Espíritu Santo dando un entendimiento más profundo de Dios en los creyentes. No está hablando de mayores datos acerca de Dios, sino de una experiencia única de madurar en la fe, conociendo a Dios, sus atributos, conociendo personalmente a Dios. Esto sucede por medio del estudio de las Escrituras, pero también sucede al aplicar esas Escrituras y conocer más a Dios en la práctica, comprobar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando lo vamos conociendo, vamos obedeciendo y vamos conociendo más de sus atributos, de su bondad, de su poder. Es un entendimiento más profundo de Dios que solamente el Espíritu de Dios puede dar. El Espíritu revelando a Dios. Miren el versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Aquí lo que Pablo está hablando es de un conocimiento íntimo. El corazón es como el centro de operaciones del ser humano. Y lo que Pablo está diciendo es, yo quiero que ustedes tengan un conocimiento íntimo y profundo de Dios. Que realmente confíen en Él. Que dejen de ser personas que dicen, yo confío en la soberanía de Dios, pero se la pasan angustiados todo el día.
que ese conocimiento que tienen deje de ser solamente intelectual y que sea verdadero en sus corazones. Que los ojos de su corazón sean iluminados, que puedan entender realmente, internamente, el conocimiento profundo de Dios. Que los ojos del corazón, y esto es metafóricamente, el entendimiento de lo interno sea iluminado. Esa palabra iluminado viene del griego fotizo, y yo creo que aquí no necesitan ser expertos en griego, pero ¿de dónde viene fotizo? ¿Les suena alguna palabra? Ahí vienen palabras como foto, fotografía, fotones, ¿sí? Que habla de luz, de iluminación. Lo que Pablo aquí está diciendo, en términos metafóricos, es como si era que sean iluminados, que puedan ver, como si era que les pongan un flash para que puedan ver perfectamente y correctamente a Dios. Ustedes que no pueden ver por su propia capacidad necesitan un espíritu, el espíritu de Dios iluminando para que puedan ver correctamente a Dios. Y cuando lo vean correctamente, ¿qué sucede? Pues somos transformados de gloria en gloria hacia Él, hacia su imagen. ¿Cómo podemos orar como el apóstol Pablo? Podemos orar para que nosotros mismos y nuestros hermanos en Cristo podamos conocer más a Dios. Pero ese conocimiento de Dios tiene que producir en nosotros amor por Dios y amor por nuestros hermanos. La vida cristiana no se trata de más datos acerca de Dios, se trata de conocer a Dios mismo y amarlo profundamente. Miren, si su crecimiento en el entendimiento de Dios no está produciendo vida transformada, algo está mal, algo está mal. Si usted está viniendo aquí cada domingo a escuchar más y tal vez ahora tiene más conocimiento, pero usted no está amando más a los que están alrededor suyo, algo está mal. Y necesita parar hoy y suplicar al Señor que le ayude. Hay personas que aprenden más. ¿Y saben para qué aprenden? Para poder luego humillar a otros. Hay personas que utilizan el conocimiento de Dios para aplastar a otros, para decirles como tontos, no saben nada. Pero el amor de Dios, el conocimiento de Dios, produce vidas transformadas, que se reflejan en vidas humildes, que están sirviendo a los demás, que reconocen que todo lo que tienen es dado por Dios. Entonces andan con humildad. Debemos orar para que podamos conocer más a Dios. Y al conocer a Dios, miren otra oración que Pablo tiene en Efesios. Vayan a Efesios capítulo 3. Pablo en Efesios nos está diciendo cómo oraba. Miren Efesios 3, 14. Por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. ¿Saben qué está diciendo Pablo? Yo suplico para que sus ojos sean abiertos y ustedes puedan entender que Dios les ama profundamente, porque si nosotros comprendemos que Dios nos ama, eso transforma completamente nuestra vida. Yo lo he dicho una y otra vez, pero una de las doctrinas más difíciles de creer es que Dios nos ama como ama a su Hijo Jesucristo. Si usted y yo pudiéramos ver más de ese amor que Dios tiene hacia nosotros, nuestra vida cambiaría. Querríamos obedecerle más. Estaríamos menos preocupados por las cosas de este mundo, porque si Dios, el que controla el universo, me ama profundamente, ¿de qué tengo yo que preocuparme? Eso es lo que Pablo dice, que ustedes puedan ver mejor el amor de Dios y queden completamente cautivados. Debemos orar con acción de gracias y debemos orar por un mayor conocimiento de Dios. En tercer lugar y último punto, ora por mayor confianza en el poder de Dios. Ora por mayor confianza en el poder de Dios. Y necesitamos entender este texto en su contexto, comprender cuál fue el efecto que tuvieron estos versículos cuando los efesios lo escucharon. ¿Cuál fue el efecto? ¿Cuál era el propósito de Pablo? ¿Cuál era el objetivo de Pablo al escribirles lo que él oraba? Y eso es muy importante. Los efesios recibieron esta oración, y ¿cuál fue el efecto? Y también ¿cuál era el propósito de Pablo de que ellos supieran qué es lo que Pablo está orando? Si usted le escribe a alguien
que usted está orando por algo, usted está teniendo un propósito al decirle eso. Y yo creo que el propósito de cuando compartimos nuestras oraciones que estamos teniendo hacia alguien y le decimos, sabes que estoy orando por ti, yo creo que cuando hacemos eso es porque queremos que esa persona sea animada y fortalecida. Que esa persona sepa, estoy pasando por debilidad, pero tengo mis hermanos que están orando por mí. Así que no solamente oro, pero como Pablo le digo, ¿sabes qué? Estoy orando por ti. Y eso le da ánimo al hermano, porque está orando por ellos. ¿Cuál es el propósito que Pablo tiene? Animarlos, que puedan confiar en el poder de Dios. Imaginen a los efesios recibiendo la carta, leyéndola por primera vez, sabiendo que el Dios Trino era la causa de la vida que estaban llevando, porque en el capítulo 1 les ha dicho, lo que ustedes son es porque el Padre los eligió, porque Jesucristo los redimió y porque el Espíritu está morando en ustedes. Ellos estaban viviendo una vida de fe en el Señor Jesucristo y de amor unos por otros, pero Pablo les está diciendo, no se les olvide la razón, es porque Dios los salvó. Ustedes están haciendo lo que están haciendo, ¿por qué? Porque Dios los salvó. Pero luego les dice, estoy orando por ustedes. Quiero que sean animados, porque estoy orando por ustedes. Ellos podían ser animados porque el gran apóstol Pablo oraba por ellos sin cesar. Y esto tenía que darles ánimo. Miren el versículo 18. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. Y luego lo que vamos a exponer, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para todos nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Qué sigue pidiendo Pablo? Que los ojos espirituales de ellos fueran iluminados. ¿Con qué propósitos? Para conocer la esperanza de su llamamiento, para que conozcan las riquezas que recibirían los creyentes en la gloria y para que conozcan el gran poder de Dios que está disponible para ellos. Podemos ver cada una de estas. Número 1, para conocer la esperanza de su llamamiento. ¿Qué significa esto? La esperanza de que ellos un día habitarían en los cielos con el Señor Jesucristo. Yo quiero que ustedes puedan ser iluminados para que puedan entender que un día recibirán gloria, tienen un llamamiento y que un día podrán habitar en los cielos. La esperanza que tenemos de que somos rescatados, de que tenemos salvación. Para que conozcan las riquezas que recibirán los creyentes en gloria. Los que no escucharon el sermón de esta mañana de Michael, pues escucharlo, que habló de hacer tesoros en los cielos. Y lo que Pablo dice es, oro para que ustedes puedan ver que las riquezas que recibirán en la eternidad, que vale la pena vivir esta vida, pero para ir haciendo una cuenta en el reino de los cielos. Y Pablo dice, sabes que naturalmente tú no ves eso y tú no quieres eso, necesitas que Dios te ilumine para que puedas ver eso y empezar a hacer todo lo que haces acá para que tenga repercusión en la eternidad. Necesitas que Dios te ilumine para poder ver eso, para que conozcan el gran poder de Dios que estaba disponible para ellos. Y aquí hay algo definitivo en la oración de Pablo. Es como si Pablo dijera, yo oro para que ustedes puedan comprender que tienen a su disposición la omnipotencia de Dios para cumplir con todo lo que Él les ha mandado. Miren el versículo 19. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Pablo está diciendo, es que no solamente quiere que ellos tengan entendimiento de Dios, sino que puedan confiar en el poder de Dios, que está a disposición de ellos y de nosotros por implicación. Pablo está tratando de usar todas las palabras posibles para describir el poder de Dios. ¿Ustedes alguna vez les ha pasado que tratan de describir algo y empiezan a dar sinónimos? Y el uno y el otro, y eso es lo que está pasando con Pablo aquí en el 19. Miren lo que dice, ¿cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Todos los términos que vienen en ese momento a la mente de Pablo diciendo el poder extraordinario de Dios, el poder grande de Dios, el poder eficaz de Dios y el poder fuerte de Dios. Ese poder está a disposición de ustedes y yo quiero que ustedes sean conscientes de que está a disposición de ustedes. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Y esa frase es clave,
porque lo que está diciendo es que los que creen, los que han sido salvos, tienen a disposición este poder del Dios omnipotente. Pablo ora para que podamos comprender que esta vida cristiana no la luchamos en nuestras propias fuerzas. Estás pasando por una situación difícil y eres creyente, has puesto tu fe en Jesús, entonces tienes el poder de Dios a disposición tuyo para poder enfrentar lo que tienes que enfrentar, para poder obedecer a Dios, para poder agradarle. Pablo ora para que comprendamos que esta vida cristiana solo la podemos vivir en la potencia sobrenatural de nuestro Dios. No hay otra forma. Preguntas: ¿cómo puedes hacer el ministerio cuando estás exhausto y no puedes más? Podrás si confías en la extraordinaria fuerza de su poder. ¿Cómo es que puedes restaurar tu matrimonio que está roto en pedazos? Podrás si confías en la grandeza de su poder. ¿Cómo puedes luchar contra ese pecado que te tiene esclavizado por años? Podrás si confías en la eficacia de su poder. ¿Cómo puedes criar a tus hijos en el Señor cuando cada día los ves más rebeldes? Podrás si confías en la fuerza de su poder. Todo lo hacemos en la fuerza de su poder, y es lo que Pablo quiere, que ellos entiendan que no tienen que vivir esta vida en sus propias fuerzas, sino que lo hacemos en las fuerzas de Dios. Podemos hacerlo si confiamos en su poder. Marcos 9:23, Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Sientes que ya no puedes más? ¿Que no tienes los recursos para enfrentar la situación que estás experimentando? ¿Sientes que ya ha intentado todo y ya no puede más? ¿Y que ya no tiene cómo más enfrentar esa situación difícil en su vida? Quiero decirle algo: tiene razón. Usted no tiene nada que hacer. ¿Saben qué? Tal vez lo que Dios ha estado haciendo es que te ha estado presionando a tal punto que al único que puedes mirar es a Él y le digas: Señor, ayúdame porque ya lo intenté todo. A veces hay relaciones con personas y a veces es tan difícil, la persona dice: lo he intentado todo. O pecados en la vida, personas que están luchando con pecados, dicen: ya no puedo hacer nada más. Y justamente ese era el punto al que tenías que llegar y decir: ¿sabes qué? No puedo más, solamente puedo confiar en ti, Dios, ayúdame. Solamente tú puedes hacer algo. Tú eres el Dios omnipotente. Piensa en lo que quisieras cambiar en tu vida para agradar más a Dios. ¿Crees que es imposible? Recuerda las palabras de Jeremías 32:17. Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. Ora por una mayor confianza en el poder de Dios. Y luego en los versículos del 20 al 23, Pablo simplemente da unas ilustraciones del poder de Dios. Es como si usted dice: yo tengo esta situación en mi vida, yo quiero cambiar, yo necesito ayuda de Dios, pero tal vez yo desconfío. Pablo, yo desconfío que el poder de Dios es poderoso, pero no para cambiar esto que yo tengo. Entonces Pablo dice: les voy a dar unas ilustraciones del poder de Dios. Miren del versículo 20 al 23. Número 1 dice: ¿sabes qué poder está a tu disposición? El poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Necesitas potencia para algo? Está disponible el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Versículo 20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos. Está hablando del poder de Dios. Y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. El poder que levantó a Jesucristo de la tumba es el mismo poder que nosotros tenemos para vivir nuestra vida cristiana. Y si usted no está en Cristo, es el mismo poder que lo puede levantar de entre los muertos espirituales. Si usted se arrepiente y pone su fe en Jesucristo, puede venir a vida nueva. Suplique ahí en esa silla: Señor, sálvame, perdóname. El poder de Jesucristo, el poder que levantó a Jesucristo entre los muertos, es el mismo que está disponible para todo aquel que se arrepiente y cree y puede pasar de muerte a vida. Suplique, porque solamente Él puede salvarlo. El poder de Dios es superior a cualquier otro poder. Tiene la capacidad de revertir la maldición y destruir el poder temporal de Satanás. ¿Qué más dice el poder de Dios? Que es un poder que establece la autoridad de Jesús sobre todo. Miren el versículo 21. Muy por encima de todo principado
de autoridad, de poder, de dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies. Mira, el poder de Jesús es superior a cualquier poder en este mundo, a cualquier gobernante, a cualquier jefe que tengas, a cualquier persona que te está haciendo daño, a cualquier autoridad. Pero no solamente está hablando esto Pablo. Pablo dice, el poder de Dios es más poderoso que cualquier fuerza espiritual, aún más que Satanás, aún más que todos los demonios. Él controla todo, cualquier potestad, cualquier autoridad. El poder de Jesucristo es superior. No tienes por qué temer, tienes que confiar en el poder de Dios. Y finalmente, el poder de Dios es el que establece a Jesús como la cabeza de su iglesia. Miren que continúa diciendo el versículo 22. Y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Que Cristo sea la cabeza de su iglesia significa que Él es la autoridad, pero no solamente es la autoridad, es la fuente de poder. Para todo lo que hacemos, cualquier cosa que hagamos como iglesia, la hacemos porque Él es nuestra cabeza. Él nos dirige, pero Él nos da la fuerza para poder hacer todo lo que hacemos, para su gloria. Apartados de mí, nada podéis hacer. Apartados de Jesús no podemos hacer nada. Pero si lo hacemos de su mano, pues tenemos su poder a nuestra disposición. Pero miren, el versículo 23 enfatiza algo que suena increíble. La cual es su cuerpo, hablando de la iglesia, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y aquí lo que está hablando es que hay un énfasis en la unión que ahora Cristo, después de hacer su obra de encarnación, de muerte, en la cruz de resurrección, está diciendo que Cristo ha venido a ser la plenitud y llenura de aquel que lo llena todo. Miren, ni siquiera alcanzo a comprender bien ese versículo, pero lo que está diciendo es que la iglesia hace parte íntegra ahora de Jesucristo, que es su cuerpo. Miren cómo lo termina diciendo el versículo 23. La iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel, o sea de Él, el que llena todo en todo. Es decir, el que es lleno y el que llena todo este universo y sostiene todo este universo, ahora tiene una unión tan potente que es pleno en su iglesia por la eternidad. Lo que está diciendo es, miren, ustedes tienen todo el privilegio de ser parte de la familia de Dios. Ahora Cristo estará unido por ustedes por la eternidad, porque Cristo será nuestro mediador por la eternidad. Aquel que es suficiente para sostener el universo, ahora de manera voluntaria decide estar pleno en su iglesia, la cual es su cuerpo. Esto realmente es incomprensible. Miren, hermanos, el poder de Cristo es el poder que está disponible para nosotros. En Él hacemos el ministerio, en Él levantamos nuestras familias, en Él vivimos nuestra vida cristiana, en el poder de Dios. Quisiera terminar con 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios, yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Quieres orar como un apóstol? Ora con acción de gracias, ora por un mayor conocimiento de Dios y ora por una mayor confianza en el poder de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por tus instrucciones. Y gracias por enseñarnos a orar un poco mejor. Ayúdanos para que podamos orar con acciones de gracias por lo que tú has hecho en nuestra vida, pero también por lo que estás haciendo en otros hermanos. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites crecer en la fe en Jesucristo, pero también crecer en el amor por otros. Ayúdanos a darte gracias por lo que tú estás haciendo. Señor, juntos como iglesia nos queremos reunir en esta mañana y darte gracias por la obra que estás haciendo en medio nuestro. No lo damos por sentado, no pensamos que lo merecemos, es solamente tu gracia. Estamos agradecidos contigo, Señor. Llévate tú todo el honor, es tu obra, Señor. Gracias por tanta bondad, gracias por tanta misericordia, gracias por tantas salvaciones, gracias por tanta santificación, Señor. Ayúdanos, cuídanos, Padre Santo. Sabemos que alejados de ti no podemos hacer nada, Padre, pero también oramos para que
nos des más conocimiento de ti, para que ilumines los ojos de nuestro corazón, para que podamos conocerte mejor, para que podamos conocer tus riquezas, para que podamos entender mejor el llamamiento que nos has hecho, la herencia que está reservada para nosotros. Ayúdanos a conocerte más y enamorarnos más de ti, Señor. Te lo suplicamos de todo corazón. Y Padre, finalmente oramos para que nos ayudes a tener un mayor convencimiento, una mayor confianza del poder tuyo que está disponible para que nosotros podamos vivir una vida agradable para ti. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.